Sean bienvenidos chicos a este video en el cual vamos a estar explicando el volumen de pirámides, un contenido programado para estas semanas de clase. Así que estaremos tratando de dar en líneas generales los principales puntos que estaremos atendiendo en la clase de matemática respecto a este tema. Para hablar de volumen de pirámides, primero es necesario, pues, preguntarnos qué es una pirámide. Y se define geométricamente una pirámide como un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que se juntan o convergen en un vértice en común. Podemos ver en la imagen justamente esas son las características de una pirámide. Notamos que la base dice, la definición puede ser un polígono cualquiera, desde un triángulo, un pentágono, un hectágono, un decágono, lo que sea. ¿Sí? ¿Sí? La condición acá es que todas sus caras laterales sean triangulares y que converjan en ese punto llamado vértice. Es necesario identificar las partes de una pirámide porque para poder calcular volumen necesitamos identificar algunos de estos elementos. Para poder encontrar el volumen de una pirámide necesitamos recordar este hecho importante. Si apreciamos en la imagen, tenemos tres pirámides y un prisma, pero no son cualesquiera pirámides y prismas, sino que comparten características en particular. Si notamos, tanto las tres pirámides tienen, como el prisma tienen exactamente la misma base y la misma altura. Esto nos da la pauta entonces para entender que el volumen de una pirámide es la tercera parte del volumen de un prisma con igual base y altura. En términos un poco más comprensibles, el volumen de tres pirámides, ¿sí?, cabe exactamente en un prisma que tenga igual base e igual altura. Considerando esta situación, esta relación que hay entre pirámides y prismas, y atendiendo la fórmula para calcular volúmenes de prismas, si lo recordamos, era largo por ancho por altura. Pero vamos a simplificar un poco el largo por ancho, puesto que, como hemos visto en la definición de pirámide, una pirámide puede tener largo y ancho en su base, pero no son exclusivamente pirámides cuadrangulares o triangulares las que existen. Esta relación que vemos en pantalla se aplica exactamente para cualquier tipo de pirámide que exista. Y justamente por ello vamos a atender esto, la fórmula para calcular volumen de pirámides. Como hemos notado, ¿sí?, el volumen de una pirámide es la tercera parte de un prisma que tiene igual base e igual altura. Por eso, la fórmula que estaremos utilizando en clase para calcular volumen de pirámides justamente es esa, área de la base por altura entre 3, lo que indica la tercera parte del volumen de un prisma con características similares, con dimensiones similares. Sí, y note que hacemos hincapié en esta expresión, área de la base. ¿Por qué? Justamente porque existen distintos tipos de pirámides. Vamos a ver un ejemplo como para ubicarnos un poco mejor. Tenemos aquí una pirámide. Vemos los elementos ahí, la H que representa la altura, y notamos que su base es una base cuadrangular, ¿sí? De lado 10 centímetros. Tenemos otros elementos, pero en realidad para calcular el volumen de la pirámide no nos sirve, ¿sí? Bueno, el primer paso, recuerden siempre, siempre, cada vez que hagamos ejercicios de esta clase, el primer paso siempre va a ser escribir la fórmula, ¿sí? Si hacemos 20 ejercicios de cálculo de volumen de pirámide, 20 veces, usted el primer paso siempre va a ser escribir la fórmula. Y aquí la tenemos entonces, que es
el área de la base por altura entre 3. Luego de tener la fórmula, vamos a hacer la sustitución, ¿sí? Vamos a entender cuál es el área de la base, extrayendo el dato que nos aporta el dibujo, ¿sí? Aquí tenemos ya la simplificación, las abreviaturas de la fórmula. Y note que aquí hemos hecho la sustitución, ¿sí? El área de la base, ¿sí? Como es un cuadrado, obviamente del lado 10, su fórmula para calcular el área sería lado por lado, en este caso, 10 al cuadrado, por la altura h, que es la altura, que vale 12, y el entre 3, que es propio de la fórmula. Una vez que tenemos esto, vamos a empezar a operar. Y notamos que tenemos aquí al menos 3 operaciones implícitas. Tenemos una potencia, una multiplicación arriba y finalmente una división entre 3. Efectuamos la primera, que sería la potencia, 10 al cuadrado es 100 por 12. Ahora multiplicamos ese 100 por el 12, operamos el numerador de nuestra fracción, nos queda 1200 y finalmente el volumen va a ser la división del numerador entre el denominador y eso nos da 400 centímetros cúbicos. ¿Ok? Es importante que al final en la respuesta escribamos la unidad con la que estamos trabajando. Aquí nos dan centímetros, por tanto, las unidades de volumen son centímetros cúbicos. Y básicamente así es como estaremos trabajando. Usted trata de recordar esa formulita. Área de la base por altura entre 3. El proceso siempre escribimos la fórmula, hacemos la sustitución, cambiamos letras por número, efectuamos las operaciones. ¿Sí? Tratar de efectuar una por una, ¿verdad? Si usted la puede efectuar de un solo, está bien. Pero de preferencia una por una para que evite perderse. Escribe la respuesta sin olvidar las unidades. Y note que hablando de los tipos de pirámide, la fórmula que recién hemos presentado es funcional para todo tipo de pirámide. Aquí tenemos pirámide triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal, etc. Pueden haber muchos más tipos de pirámide. Pero nota que la fórmula justamente es área de la base. En este caso, en el ejemplo que hemos hecho, como nuestra base es un cuadrado, por eso hemos utilizado la fórmula de cálculo de área de cuadrados, que es lado por lado, ¿sí? Lado al cuadrado. Pero imagínense que nos dieran, por ejemplo, una pirámide triangular. El área de la base sería un triángulo. Entonces entendemos que la fórmula para calcular el área de un triángulo es base por altura entre 2. El problema nos debería dar esa información o por lo menos los elementos necesarios para poder obtener estos datos. Tenemos la pirámide cuadrangular, que recién hemos hecho el ejemplo con este tipo, y tenemos pirámides con bases poligonales, pentagonal, hexagonal, octagonal, octogonal, etcétera. ¿Sí? Y recuerde que para calcular el área de polígonos regulares, porque estamos hablando en este caso de pirámides que son regulares, para calcular el área de polígonos era lado por apotema entre 2 por el número de lados. ¿Sí? Un tema ya visto, así que esperamos que usted tenga en cuenta este dato porque no lo olvide. Para calcular el volumen de pirámides vamos a necesitar el área de la base, sea un triángulo, un cuadrado, un polígono regular, ¿sí? Necesitamos el área de esta base y para ello una fórmula específica. Ahí les dejamos entonces, chicos, la fórmula. Traten de guiarse con el ejemplo que hemos hecho, no queremos alargar el video innecesariamente. Es básicamente eso, ¿sí? Una vez que usted tenga la fórmula, sustituye, opera, da la respuesta sin olvidar las unidades de volumen con las que hemos estado trabajando, ¿sí? Pues hasta acá el video, esperamos que les sea de ayuda y pues nos veremos en la clase. Chau, chau.